Y después de tanto insistir, para arriba, para abajo, pim, pam, pues acabé cediendo y bueno, pues eso se puede decir que fue mi primera vez. Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en otro vídeo más y esta vez voy a abrirme un poquito más a vosotros, tal y como os dije en el vídeo anterior. Y es que os pedí que me escribierais preguntas tanto por Twitter, Facebook, Instagram, como por el vídeo anterior en los comentarios. Y bueno, tengo que decir que muchas preguntas me llegaron de forma privada. Algunas no tenían exactamente que ver conmigo, sino con cosas de Japón directamente. Pero bueno, igualmente os intentaré enseñar todas las que se han hecho de forma pública y alguna de las que me han hecho por privado sin mencionar a la persona que me las ha hecho. Es decir, manteniendo siempre el anonimato, tal y como os comenté. Pero antes de todo eso, quiero explicaros una cosita, y es que durante estos meses estáis viendo en los comentarios algún que otro felicidades Rubén y demás, tanto en las redes como aquí en YouTube, y no es que cada día sea mi cumpleaños, pero es que tengo unos suscriptores que son muy cabrones, y como cada día, en vez de saludar diciendo hola, buenos días o cualquier cosa así, pues dicen felicidades Rubén, pues me he decidido hacer un gag para ellos en exclusiva. Así que venga, tira gag. Muchas felicidades, Rubén. Hola, ¿quién es? Angie-chan. Sí. En Rubén. Felicidades, Rubén. Felicidades, felicidades. Felicidades, Rubén. Felicidades, Rubén. 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 Muchas felicidades. Rubén. Muchas felicidades. Rubén. Felicidades. Rubén. Muchas Felicidades, Rubén. Y esa principalmente es la razón por la que se vean esos comentarios. Shoganai, ¿eh? Pues ala, cabecera y tiramos. Y empezamos el episodio 2 respondiendo preguntas, y la primera corresponde a Christian a través de Twitter. Esto es más una curiosidad, si todos los japoneses meten tantas horas en el trabajo, ¿por qué en los programas tipo callejeros, cuando van a zonas clave de Japón como los templos, Disneyland, etc., está petado de gente? Bueno, para empezar, Japón está petado de gente ya de por sí siempre, o sea, hay turismo y hay japoneses y hay un montón de chinos que parecen japoneses, con lo cual te pueden parecer todos japoneses. No, pero hablando un poquito más en serio, en Japón realmente siempre hay gente, entonces no todos están siempre trabajando a las mismas horas, aunque normalmente el horario sea de, yo que sé, ponte, de 9 de la mañana a 6 de la tarde en algunos trabajos, en otros ya empiezan mucho antes, a las 8, 7, depende del trabajo. Pero normalmente suelen estar trabajando eso hasta las 5 o 6 de la tarde. Luego también está la típica imagen de a las 5 de la mañana, cuando salen los primeros trenes, que están las estaciones a reventar. Y yo recuerdo una vez que saliendo de un hotel con una japonesa y tal, de la que iba de camino a clase, a las 5 de la mañana, pues estaba aquello a reventar. Hacían su cola y demás para ponerse ahí para entrar todos aperrutunados. Y llegó un momento en el que la cola no avanzaba y en el tren, jolín, yo veía espacio. Me quedo así mirando, ¿y por qué no pasan? ¿Y por qué no pasan? Y yo, bueno, pues si no quieren pasar, hago... Y me voy yo. Y me metí yo. Por joder, había espacio. Pero, no sé, se quedaron ahí en plan, pues no quiero arrugar mi traje o no quiero ir aquí al lado de esta persona, no lo sé. Pero sitio había. Entonces yo, como tenía prisa por volver para ir a clase, pues... La cosa es que en ese momento no hizo falta los típicos empujadores que te empujan ahí para estar más aperrutuñados. Y bueno, las puertas se cerraron solas, sin más. Tampoco hubo más. Luego la siguiente estación se bajaron unos cuantos, no subió nadie, se quedó aquello un poco más aireado y ya no olía tanto a ser humano por allí. A raíz de esto os voy a contar una cosa que me pasaba comúnmente bastante, vamos a decirlo así. Y es algo que se llama pensamiento intrusivo. En ese momento, por ejemplo, con tanta cantidad de gente y demás, en lo que yo pensaba era en qué pasaría si aquí pusieran una bomba o hubiera un atentado o algo así.
Técnicamente este tipo de pensamientos son muy normales y psicológicamente están dentro de lo normal. Se supone que eventualmente hay gente a la que le pasa y ya está. La cosa es que a mí me pasan con bastante frecuencia a la hora de hacer ciertas cosas o ver ciertas cosas. Me vienen a la cabeza ese tipo de pensamientos de forma involuntaria. Y la cosa es que, bueno, me vino la imagen esa de un atentado allí y sería en plan, ¿y qué pasaría si lo hubiera? Porque con tanta cantidad de gente para salir huyendo de aquí, sería un desastre. Y me vinieron los recuerdos de, por ejemplo, del atentado de Atocha. Pero bueno, anécdotas. Y aquí tenéis un extra, para que me conozcáis un poco más como psicópata. La siguiente pregunta viene de manos de B y de Yokodabi. B por YouTube me preguntaba que cómo hice las intros, que están muy chulas, y Yokodabi preguntaba por los efectos. A fin de cuentas es más o menos lo mismo, porque todo está hecho con After Effects. Me he tirado pues unas semanitas ahí estudiando, mirando y demás, y aprendiendo a hacer cosillas. Y bueno, luego a través de plantillas y todo esto pues he ido remodelando las cosas y adaptándolas un poquito a mi gusto. Hice varias opciones, varias posibilidades, las cuales enseñé a la gente de mi grupo de WhatsApp y por lo que me dijeron ellos y demás, pues me fui dejando un poquito influenciar. Por ejemplo, en la intro yo no veía un Sharingan y luego ya cuando me lo comentaron pues dije, hostia, pues qué guay. Le intenté cambiar los colores en plan rojo, negro, pero no tocaba conmigo, porque mi color favorito es el azul, entonces de ahí que haya tanto azul ahora mismo. Y en definitiva, con paciencia y saliva, el elefante se la metió a la hormiga. Y así es como yo aprendí a hacer todo esto con After Effects. La siguiente pregunta viene de manos de Pelotudo Parguelita, y es que me hace 4 preguntas. Así vamos a ir respondiéndolas poco a poco. La primera de ellas pregunta por el tema de sanidad, si es pública o privada y si es igual para los extranjeros que residen allí. Pues bueno, esta es una pregunta bastante difícil de contestar. Yo como estudiante tenía nada más que pagar un 30% a la hora de visitar el médico. Y sé que los trabajadores también tienen ese 30% nada más. En cambio, tú si vas como turista, puedes ir sin seguro médico y exponerte a tener que pagar unos costes más elevados, o te puedes hacer un seguro privado. Entonces si te haces un seguro privado, la historia ya cambia, ya depende de las condiciones que tu seguro privado te ofrezca. En cambio, para los que están allí trabajando, estudiando, lo que sea, tienen un tipo de seguro. Me parece que se llama seguro nacional o algo así. Y luego ya no vamos a entrar a valorar otros tipos de residencia, como por ejemplo la ilegal en Japón. Sí, mejor no meternos en eso. No es como en España o en países latinos. De hecho, este hombre me parece que es de Argentina, y de hecho no sé cómo funciona el sistema sanitario en Argentina. Bueno, hablaré respecto al español. En España se supone que tú no pagas nada, sino que se te descuenta de tu sueldo. De tu sueldo se te descuenta una parte, y esa parte se supone que cubre, entre otras cosas, los gastos médicos y tal. Entonces tú cuando vas al médico es gratis, no pagas nada, pagas las medicinas que tengas que comprarte después y ya está. Pero en Japón no, en Japón tú pagas por la visita al médico y pagas por la medicina. ¿El problema? Pues ahora os lo enseño. El problema es que normalmente este es el tamaño de las medicinas japonesas. Como veis, son muy pequeñas, no tienen ni 8 centímetros. Comparadas con un dedo, que este dedo más o menos me mide pues unos 8 centímetros, no tienen nada. En gramos, a ver si lo pone, para que os hagáis una idea, en vez de por centímetros, estos son 5 gramos, y estos son 5 gramos también. Mira, aun siendo las dos de 5 gramos, tienen un tamaño distinto, pero no tienen nada. Pero no tienen nada en comparación a las españolas, que pueden ser de bastante más. Todo es muy mini en Japón. La siguiente pregunta nos viene a manos de Cristian a través de Twitter. Y otra más. ¿Qué tal el proceso de conseguir un permiso de circulación allí, teniendo ya uno en España? Pues mira, es bastante sencillo, relativamente comparado con otros países que tienen muchísimos más problemas. Si tú tienes un carnet de conducir aquí en España, puedes convalidarlo allí en Japón pagando, no sé si eran más o menos 5.000 yenes. Os dejaré por aquí abajo la página de la Japan Automobile Federation, I think. Y ahí podéis echar un vistazo a las condiciones, lo que tenéis que hacer, precios y demás. Básicamente te vas a perder una mañana, vas a tener que pagar 5.000 yenes, que al cambio son unos 30 y pico euros, 40, como mucho. Y ya está. Y después de pasar un examen psicotécnico y poco más, te dicen, toma chaval, ya puedes conducir aquí en Japón. Y todo feliz.
Luego otra de las preguntas era si consideraba a las japonesas unos Magikarp, es decir, unos atunes. Aquí diga lo que diga, creo que voy a salir mal parado, pero bueno. A ver, la verdad es que de todo un poco. En realidad no son tan fogosas o tan ardientes como podrían ser las latinas, pero no está mal, o sea, tienen otra forma de ser. Son como más... No podría decir dulces exactamente porque no es la palabra. Es difícil de explicar. Son distintas. En mi caso, tengo que decir que solamente me tocó una que fuera un atún y cuando le dije o te pones las pilas o puerta, cogió y se espabiló. El resto, bueno, pues fueron realmente bastante proactivas, muy pocas llevaban la iniciativa y en general son muy complacientes. Recordad que todo esto está basado en mi experiencia. No quiere decir que todas sean así. La siguiente pregunta nos viene de manos de Rubén Gutiérrez. ¿Qué canales sobre Japón sigues en YouTube o en otras plataformas? ¿Cómo os gusta el salseo, cabrones? Pues a ver, vamos a empezar por lo más sencillo, plataformas menores, por ejemplo en Twitter. En Twitter sigo principalmente, a ver, amigos japoneses, actores, cantantes, actores, actrices también, ¿eh? Y gracias a Ryo Yuli, pues sigo una cuenta muy erótico festiva en Twitter, en la que salen japonesitas y pechotes. Así que, gracias Julián. Ah, y también sigo a la Universidad de Kansai, a Kansai Daigaku, que lo lleva una chica que estaba trabajando en la cafetería y bueno, pues hablamos por ahí de vez en cuando. De esto no os pongo ejemplos porque creo que no os va a interesar demasiado, vaya, son cosas más personales y de gustos propios. Por ejemplo, algo que os puede interesar es en Instagram. En Instagram sí que sigo, por ejemplo, a un chico muy divertido que se llama Mr. Yabatan, que se dedica a subir vídeos cortos en los que hace como de guiri sorprendido, habla muy bien japonés, habla de hecho con un acento francés, él no es francés, me parece que es sueco o noruego, no estoy seguro, y habla siempre, soy chino, habla siempre con acento francés y en un vídeo me parece que hablaba con acento inglés. Y siempre está Nani koge, honto ni bikurishita. Porque la gracia de este hombre es que se hace el guiri sorprendido por cada cosa que ve en Japón. Tiene toques muy buenos en los cuales pues aprendes palabras bastante interesantes. Por ejemplo, hay un vídeo en el que sale que llueve, es el día de la lluvia, amenoji, y no tiene paraguas. Entonces se va en busca de gente con los que hacer ayaigasa. Ayaigasa es con los kanjis de ayai, que es hacer cosas juntos, y casa, de paraguas. Entonces es compartir un paraguas, es ir juntos bajo el mismo paraguas. Es algo en plan romántico, tal, y es muy divertido. Luego, por otro lado, también tiene otros vídeos en plan, por ejemplo, recientemente subió alguno en Osaka, y se va a Dotonbori y se empieza a vestir como las viejas de Osaka, como las yayas. Muy divertido también. Os lo recomiendo que sigáis a Mr. Yabatan. ¿O qué más? También sigo un montón de cuentas, bueno, un montón, sigo alguna. Principalmente de matcha y de menta, de cositas de matcha y de menta. Porque es que me encanta, está jodidamente buenísimo todo lo de allí. Echo de menos los yogures de aloe vera. Afortunadamente, para contrarrestar la ausencia de matcha, Mercadona nos brinda un matcha latte muy bueno. Este vídeo está patrocinado por Mercadona, por favor siga viendo el vídeo. Gracias. Por último, respecto a la plataforma más grande, en este caso YouTube, tengo que decir dos cosas. La primera es que antes de irme a Japón, antes de hacer vídeos, sí seguía un montón de gente. Sí, porque me gustaba contrastar opiniones, me gustaba tener muchas visiones de lo mismo, vaya. Y es algo que os recomiendo a todos encarecidamente, que no os quedéis solamente con un youtuber. Por mucho que os gusten sus vídeos, contrastad siempre la información, porque no todo lo que se dice es verdad. Y ese fue mi caso. Cuando llegué a Japón me di cuenta de un montón de cosas que no eran tan verdad como se decían, que no era tan imposible llegar, que no era tan imposible estar allí, que no se necesitaba tanto el japonés para sobrevivir. Y así, pues una detrás de otra. Es verdad que hay un montón de youtubers que cuentan su propia experiencia, pero hay otros que generalizan. Y el problema cuando generalizas es que haces creer a los demás que todo es así. Entonces, si no se deja bien claro lo que es tu experiencia, y lo que es la realidad, y lo que es ficción, la gente puede llegar confusa. Por eso mismo yo me animé a hacer vídeos, para enseñar mi punto de vista, para enseñar lo que era mi realidad, para enseñar otra realidad.
y que la gente no viera como algo muy lejano todo aquello. Porque realmente yo he conocido a muchísima gente que no tenía ni idea de japonés y estaba allí viviendo perfectamente. Con lo cual, ¿se puede? Sí. ¿Sabes 4 palabras? Y sobrevives. El resto, ¿cómo? En inglés o te apañas con alguien que sepa el idioma. Así que ya sabéis, cuando veáis un canal y veáis ciertas informaciones, procurad mirar las fuentes de las que salgan esas informaciones. Así luego no habrá problemas. Ah, sí, al meollo, a lo que iba. Y ahora que ya hago vídeos, pues intento no seguir tanto a la gente que hace vídeos sobre Japón para no verme influenciado por ellos. Por ejemplo, si alguien hace un vídeo hablando de una cosa, a lo mejor yo dentro de 2 semanas, 3 semanas siguientes, a lo mejor me viene a la cabeza una idea respecto a ese tema. Y como no quiero que me digan que me copio de, pues prefiero intentar ver cuanto menos mejor. En este caso sigo principalmente a varios, aunque no veo vídeos de todo el mundo. Esto también es verdad, porque ahora que me doy cuenta, desde que Leitmotiv se ha acabado y el programa de Broncano, ya no veo tanto YouTube. Joder. Sí, principalmente consumía YouTube para ver programas de televisión. Y ver youtubers, pues veía los vídeos de Ryo Yuli y de Yoko Davi, por ejemplo. He visto alguno que otro de otros youtubers ingleses por ahí sueltos, pero seguir lo que se dice seguir, se puede decir que no sigo a nadie más que tenga que ver con Japón, vaya. Luego hay otros canales también relacionados con temática japonesa, por ejemplo de japoneses, que sí que sigo, que me encanta, por ejemplo, Nihongo no Mori, que es para estudiar japonés, es para aprender japonés en japonés. Lo dan unos chicos y hablan, por ejemplo, del Kansai Ben. De ahí saqué la idea de intentar enseñaros un poquito más sobre el Kansai Ben, aunque parece que no os gustó demasiado. Por otro lado, también sigo a este personaje, Nezuchi. Nezuchi es un comediante japonés que se dedica a contar chistes haciendo juegos de palabras. Ese tipo de humor que me encanta porque aprendes vocabulario por 2 partes, uno por la parte que haga el chiste y por la otra que es el doble sentido de otra palabra que se diga de la misma forma pero tenga distintos kanjis. Entonces bueno, vas aprendiendo un poquito de vocabulario. Y qué narices, me encanta ese humor. Me gané, totara, me gané. Que básicamente significa que si te quitas las gafas, no tienes ojos. Es un juego de palabras con megane. Megane es gafas y me, ojo, gané sería no tengo ojo, no tengo ojos. Y bueno, este vídeo se está quedando bastante largo, así que me parece a mí que lo voy a dividir en 2 partes. Así que nos vemos en la segunda parte. Ya sabéis, si os ha gustado, darle a like, compartir y comentar. Dejarme alguna preguntita más por aquí abajo si os interesa. Y nos vemos en la segunda parte. Bye. Ah, os voy a dejar para que os suscribáis a mi canal secundario, donde estoy subiendo mierdas y cositas así.